Mi nombre es Valentina Rojas Vargas, mi identificación termina en 69 y voy a resolver los ejercicios para la calificación de las guías en segundo corte de física. Luego de leer el ejercicio podemos ver que nos da dos datos, que es la masa de 69 kilogramos y la tensión de las cuerdas nuevas, que es de 480 newtons. A partir de la masa podemos hallar el peso. Sería multiplicar el valor de la masa, que es 69 kilogramos, por 9.8, que sería el valor de la gravedad, y esto nos da 676.2 newtons. Para este ejercicio tenemos que hacer dos diagramas de cuerpo libre, así que vamos a hacer de primeras el del semáforo. Para el semáforo tenemos que hay una tensión hacia arriba, que la vamos a tomar como la tensión 1, y una fuerza hacia abajo, que la vamos a tomar como W, que sería el peso del semáforo. Para el segundo diagrama de cuerpo libre tenemos el diagrama del punto. Yo ya puse las tres tensiones previamente, tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Podemos ver que tensión 3 y tensión 2 no están sobre el eje X ni el eje Y, así que hay que hallar sus componentes tomando en cuenta el ángulo. Entonces la componente en X de T3 estaría acá y la componente en Y estaría acá. Entonces esto sería T3 en Y, esto sería T3 en X y hacemos el mismo procedimiento con T2. Antes de realizar la sumatoria de fuerzas, debemos ver en qué cuadrante se encuentra cada vector para poder ver si sus componentes son positivas o negativas. Entonces, con la tensión 3 podemos ver que tanto Y como X se encuentran en el primer cuadrante, por lo tanto, ambas son positivas. Viendo que T2 se encuentra en el segundo cuadrante, podemos ver que su componente en X es negativa y su componente en Y es positiva. A diferencia de la tensión 2 y la tensión 3, la tensión 1 y el peso del semáforo se encuentran sobre los ejes, así que podemos ver que T1 tomaría un valor positivo y W tomaría un valor negativo. Para realizar la sumatoria de fuerzas se debe evaluar si el sistema presenta o no movimiento. En este caso, nuestro sistema no presenta movimiento, por lo que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y deberá ser igualada a 0 y no a masa por aceleración. Al tener dos diagramas de cuerpos libres necesitamos hacer dos veces el proceso de sumatoria de fuerzas en X y en Y. Más, en este diagrama de cuerpo libre del semáforo no hay fuerzas actuando en X, por lo tanto solo tendremos la sumatoria de fuerzas en Y, que como previamente se dijo, estará igualada a 0. Esto nos da que tensión 1 menos el peso del semáforo es igual a 0, por lo cual vamos a pasar a despejar T1. Una vez despejado el valor de T1, podemos pasar a reemplazar W del semáforo por el dato que tenemos, que es la masa del semáforo por la gravedad. Al reemplazar podemos ver que T1 es igual a 676.2 newtons. En el segundo diagrama de cuerpo libre podemos ver que ya tenemos fuerzas actuando tanto en los ejes X como en los ejes Y. Entonces podemos ver que la sumatoria de fuerzas en Y y en X también se iguala a 0, y las fuerzas que se tomarían para la sumatoria de fuerzas en Y serían T2, T3 y T1. T1 es negativo por lo previamente explicado. De igual manera podemos ver que la sumatoria de fuerzas en X también se iguala a 0 y podemos ver que esta es igual a T3X menos T2X es igual a 0. T2X está negativo por lo previamente explicado. Al ver que las componentes en X de tanto T2 como T3 son el cateto adyacente del ángulo del triángulo que se forma con las componentes y el vector principal, podemos decir que T3X y T2X se puede reemplazar la X por el coseno del ángulo, lo que quedaría T3 por coseno de 30 menos T2 por coseno de 60, todo igualado a 0. Ahora, al reemplazar X en T3 y T2 por T3 coseno de 30 menos T2 coseno de 60 e igualarlo a 0, podemos pasar a despejar T3, lo que nos daría T2 es igual a coseno de 60 dividido entre el coseno de 30. Y esto nos da que T3 es igual a 0,5773 T2.
Esta ecuación T3 es igual a 0,5773. T2 la vamos a tomar como nuestra ecuación 1. Previamente se había establecido la ecuación de T2y más T3y menos T1 es igual a 0. Así que ahora vamos a proceder a reemplazar las variables con los datos que ya tenemos. La ecuación T2 seno de 60 más T3 seno de 30 menos T1 igual a 0 será tomado como nuestra ecuación 2. El siguiente paso será sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. Al reemplazar la ecuación 1 dentro de la ecuación 2, obtenemos que T2 por seno de 60 más 0,5773 T2 por seno de 30 menos T1 es igual a 0. Ahora podemos proceder a operar y reemplazar T1. Luego de operar obtendremos la siguiente ecuación, que es 0,86 T2 más 0,28 T2 menos 676,2. Este 676,2 proviene de T1 de la ecuación que despejamos anteriormente en el primer diagrama de cuerpo libre, el del semáforo. Luego pasamos este número que está negativo, lo pasamos al otro lado para que esté positivo, lo que nos da 0,86 T2 más 0,28 T2 igual a 676,2. Luego sumamos estos dos números, ya que ambos tienen T2, lo que nos da 1,14 T2 igual a 676,2. Despejamos el T2 para que el 1,14 pase a dividir, lo que finalmente nos da el resultado de 593,15 newtons. Por último, vamos a tomar la ecuación T3 igual a 0,5773 T2 y vamos a reemplazar el T2 con el valor que obtuvimos previamente, lo que nos daría T3 igual a 0,5773 por 593,15, lo que finalmente nos daría para tensión 3 como 342,425 newtons. Tomando en cuenta los datos obtenidos, lo más aconsejable es no cambiar los cables, ya que dos de las tres tensiones obtenidas son mayores a 480 newtons, que es la mayor tensión que estos nuevos cables aguantan, lo que significaría que la lámpara caería. Al leer el problema podemos ver que este nos da distintos valores. La masa de M mayúscula, que es de 2 kilogramos, la masa de M minúscula, que es de 3 kilogramos, el coeficiente de fricción, que es de 0,69, y nos dice que la aceleración es la incógnita que debemos hallar. También nos dice que M se mueve en dirección al suelo, M minúscula, que es nuestra masa mayor. Para iniciar a desarrollar el ejercicio debemos hacer un diagrama de cuerpo libre. Yo empecé haciendo el diagrama de M mayúscula. Ya que este se encuentra apoyado sobre una superficie, tenemos actuando a la fuerza normal. Ya que este está en movimiento, tenemos la fuerza de fricción, la tensión de la cuerda y su peso, que tiene una fuerza hacia abajo. Podemos ver aquí abajo que tengo la ecuación peso de M es igual a 2 kilogramos, que es su masa, por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad que vamos a usar, y esto nos da 19,6 newtons para su peso. Para el segundo diagrama de cuerpo libre tenemos el diagrama de M minúscula. Este no está apoyado sobre una superficie, entonces no tiene fuerza normal actuando sobre ella. Solo tiene T, que sería la tensión, la misma del diagrama pasado, ya que es la misma cuerda, y su peso, que sería W de M. Acá podemos ver que W de M es igual a 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado,
que es la gravedad como había dicho anteriormente, y esto nos da 29,4 newtons. Para la masa M mayúscula tenemos en la sumatoria de fuerzas las dos fuerzas que actúan en el eje Y, que sería la normal menos el peso de M, ya que el peso ejerce una fuerza hacia abajo. Ya que este sistema no presenta movimiento en el eje Y, podemos igualar la ecuación a 0. Y para la sumatoria de fuerzas en X tenemos la tensión menos la fricción, ya que la fricción muestra un valor negativo debido a que ejerce una fuerza en la parte negativa del eje X. Y debido a que este sistema sí presenta movimiento en el eje X, podemos decir que la ecuación de la sumatoria de fuerzas en X se igualaría a masa por aceleración y no a 0. Continuando con la sumatoria de fuerzas en Y del sistema de M mayúscula, podemos ver que al despejar la ecuación, continuando con la sumatoria de fuerzas en Y de la masa M mayúscula, podemos ver que con la ecuación N menos peso de M igual a 0, podemos despejar la fuerza normal e igualarla al peso de M, lo que nos daría que la normal es igual a 19,6 newtons. Ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X. Para esto podemos usar la ecuación que hallamos anteriormente, que es tensión menos fricción igual a masa por aceleración. Para empezar a despejar esta ecuación podemos ver que la fricción se puede hallar mediante la multiplicación del coeficiente de rozamiento por la fuerza normal, lo que sería multiplicar 0,69 por 19,6, lo que nos daría 13,524 newtons. Para continuar resolviendo el ejercicio, vamos a observar que el cuerpo M minúscula nos da una ecuación de la sumatoria de las fuerzas en Y igual a peso de M menos tensión igual a masa por aceleración. Esta masa es de 3 kilogramos, no de 2 kilogramos como la del anterior cuerpo, ya que estamos hablando de un cuerpo diferente. Acá el peso es positivo y la tensión es negativa debido a que el movimiento que hace esta masa es hacia el suelo. Para continuar vamos a tomar las dos ecuaciones que obtuvimos y vamos a realizar un sistema de ecuaciones 2×2. Acá yo ya lo realicé y esto me dio que el peso de M minúscula menos la fricción es igual a la masa de M minúscula más la masa de M mayúscula por la aceleración. Luego de despejar la aceleración, para poder hallarla posteriormente, tenemos esta ecuación que nos dice que el peso de M minúscula menos la fricción dividido entre la suma de las dos masas es igual a la aceleración. Cuando reemplazamos valores, podemos ver que 29,4 menos 13,524 sobre 2 más 3 es igual a la aceleración. Al realizar las operaciones podemos ver que esto nos da 15,876 dividido 5 es igual a la aceleración, cosa que nos da 3,1752 metros sobre segundo cuadrados como el valor de la aceleración final. Por último, para terminar el ejercicio vamos a hallar la tensión. Yo voy a usar la fórmula de tensión menos fricción igual a masa de M mayúscula por aceleración. Reemplazamos todos los valores que conocemos, lo que nos da tensión menos 13,524 es igual a 2 por 3,1752. Operamos esta parte de la igualdad, lo que nos da 6.3504, para luego pasar al otro lado de la ecuación el 13,524 para finalmente hacer la suma y obtener 19,8744 newtons como la tensión de la cuerda. Respondiendo puntualmente a la pregunta planteada por el problema, podemos decir que la aceleración del sistema es igual a 3,1752 metros sobre segundo cuadrado.